Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Andrea e Ivy y en esta ocasión vamos a hablar sobre los fundamentos de la sexualidad. Para comenzar con esta plática de los fundamentos, vamos a hablar primero sobre los principales elementos a considerar para promover una sexualidad saludable. Es importante mencionar primero que el concepto de sexualidad es muy amplio y va más allá de lo erótico. Como definición, podemos entender que la sexualidad es el conjunto de las condiciones fisiológicas, anatómicas y psicológico-afectivas que caracterizan a cada individuo, pero desde un punto de vista histórico-cultural, la sexualidad es el conjunto de conductas, emociones y prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual que marcan las fases determinantes de una persona a lo largo de su desarrollo en la vida. Algunos elementos básicos que conforman la sexualidad son el sexo biológico, que hace referencia a lo físico, es decir, los órganos sexuales, ya sea pene o vagina. Después tenemos el concepto de género, que hace referencia a una construcción social que comúnmente se asocia con el sexo biológico de la persona, es decir, lo femenino y masculino. Luego tenemos la identidad de género, que se refiere a la vivencia y expresión del género. Esto depende de cómo la persona se sienta y puede corresponder o no al sexo biológico. Tenemos también la orientación sexual, que se refiere a la atracción hacia otras personas, ya sea de manera física, erótica, afectiva o emocional. Luego tenemos el erotismo, que al hablar de erotismo nos referimos al potencial que tenemos para experimentar el placer sexual. Este se desarrolla en condiciones favorables y permite disfrutar una sexualidad plena. La represión de este aspecto puede dar lugar a problemas o disfunciones sexuales, aunque también otros factores pueden ser cuestiones biológicas, psicológicas o relaciones de pareja, incluso la falta de información sexual. Es importante mencionar que el placer erótico o sexual se ha estigmatizado, sobre todo si hablamos de la masturbación, pero muchos sexólogos clínicos mencionan que esta práctica ayuda como un tratamiento para las disfunciones sexuales o como una herramienta para promover las relaciones sexuales sanas. Luego también tenemos el concepto de reproducción. La sexualidad es resultado de esta naturaleza que poseemos. Y por último tenemos la vinculación afectiva, que se refiere a la formación de relaciones y comunicación. Esto puede despertar la capacidad que tenemos de amar. Los jóvenes necesitan información adecuada acerca de la sexualidad y cómo vivirla de manera plena. Y si no se les provee esta información, independientemente de sus padres o simplemente por parte de la escuela, es probable que acudan a fuentes poco confiables y generar ideas erróneas, dudas o miedos sobre la sexualidad. Es importante mencionar que tener el conocimiento acerca de la conducta sexual ayuda a los jóvenes a actuar de una manera responsable y madura. Esto puede dar lugar a un desarrollo sexualmente positivo y que no solamente se quede en normas de lo que se debe o no se debe hacer. Y bien, ahora hablaremos sobre las diferencias o similitudes que hay entre ambos sexos en las culturas occidentales y orientales. Primero vamos a empezar por el lado occidental. Eh, la mujer occidental participa en ámbitos como la política, en diferentes áreas laborales, en la educación, tiene acceso a puestos de trabajo profesionales como abogada, diputada en la Fuerza Armada, etcétera. En el occidente las mujeres tienen derecho a la libre expresión y existen leyes que nos protegen. Claro que en los últimos años el sistema ha fallado en múltiples ocasiones, pero tenemos más protección por parte de ellos. A diferencia de la mujer en la cultura oriental, los maltratos, ya sean psicológicos o físicos, por parte de la pareja pueden denunciarse y además de que hay grupos o centros que apoyan a mujeres en esta situación. Las mujeres occidentales pueden vestir como quieran, casarse, vivir con quien quieran, pueden decidir tener hijos o no, el trabajar o no, si quieren un título, si quieren viajar, etcétera.
Y ahora en el caso del hombre, en Occidente predomina mucho el patriarcado, aunque actualmente este sistema se ha ido alterando poco a poquito, por lo tanto los roles de género han estado cambiando. Sin embargo, aún queda mucho por cambiar al respecto. Eh, los hombres suelen trabajar fuera del hogar y por lo general se encargan de la mayoría de los gastos familiares o del hogar, aunque afortunadamente se ha visto un cambio en el que el hombre participa más en las tareas del hogar, incluso llegan a adquirir el rol del amo de casa, involucrándose más en las tareas del hogar, mientras que la mujer trabaja. Y ahora, en la cultura oriental, las mujeres son menospreciadas y discriminadas. Sus derechos son vulnerados, esto por la religión que se practica, sobre todo en la cultura musulmana. Se tiene la idea o creencia de que las mujeres solo sirven para sus maridos y para engendrar. Ellas no pueden elegir a su marido ni la manera de vestir, ya que son obligadas a cubrir su cuerpo totalmente. En China se presenta una desigualdad también en los empleos, ya que las compañías no quieren contratar a más mujeres, sobre todo a las que ya se supone deben de tener hijos. En India cada vez más mujeres tienen oportunidad de recibir educación, pero menos mujeres trabajan. En el caso del hombre oriental, ellos suelen dominar en los ámbitos de la toma de decisiones, ya sean privadas o públicas, tienen el rol de ser el sustentador de la familia, influyen en los comportamientos de los niños y las niñas. El 26% de los hombres de la cultura oriental tienen el pensamiento o creencia de que las mujeres deben soportar la violencia de género para poder mantener a la familia unida. En algunas religiones, los hombres piensan que están por encima de las mujeres, esto por herencia e inteligencia, ya que se considera que el testimonio del hombre posee un valor más alto que el de la mujer. En el transcurso de la vida, la actitud que los individuos tienen sobre su sexualidad será un facilitador o un inhibidor de la expresión. Esto es por diferentes factores, como el entorno y ambiente tanto social como cultural en el que la persona se desenvuelve, la formación que tuvo, la información que se le proporcionó y la religión que practica. De la misma manera, el individuo transmite cierta imagen basada en su conducta y forma de expresarse, que puede o no ser la realidad. Por ejemplo, en Japón hay un número récord de parejas ya casadas sin practicar las relaciones sexuales, y estudios revelan que 1/3 de los hombres dicen estar cansados para tenerlas y que una cuarta parte de mujeres considera problemático el sexo. También una encuesta examinó a personas entre 18 y 34 años y casi el 45% dijeron que nunca habían tenido relaciones sexuales. Hablando un poco más sobre las diferencias psicológicas y sociales de la sexualidad, la dimensión psicológica explica que la psique juega un papel fundamental en el modo en que las personas viven y sienten su sexualidad. La identidad sexual y la orientación sexual dependen de la forma en que las personas se ven y entienden en relación a lo sexual. La dimensión psicológica se divide en dos. Está la intelectual, que es el desarrollo cerebral que posibilita en el ser humano capacidades y potencialidades a nivel de pensamiento y conocimiento que convierten lo sexual de un instinto en un impulso sobre el cual puede ejercer control. Por otra parte, la afectiva es la capacidad humana de establecer relaciones de distinto grado de intensidad e intimidad con otros seres de su misma especie, con los cuales se relaciona de una manera que involucra tanto sentimientos como sensaciones. Por otro lado, la dimensión social nos habla de cómo las primeras actitudes que las personas tienen sobre la sexualidad están basadas en la percepción que les da su entorno. Aquí podemos considerar a los padres, educadores y compañeros, por lo que es comprobado que el entorno social en el que todas las personas se desenvuelven afecta la actitud y la conducta que tienen tanto en su propia sexualidad como también en la ajena. Cada sociedad y cultura establecen sus propias normas para poder regular y controlar el comportamiento sexual de todos los miembros de la sociedad, como también los roles sexuales que implican y definen una imagen sobre cómo debemos de ser cada quien.
Estas normas son internalizadas y a través de la socialización llegan a constituir parte de su propia personalidad. La ética hace referencia al conjunto de valores que cada persona va construyendo de manera individual a lo largo de su vida. La base de la ética individual está en la autovaloración. Las personas valoran a los demás teniendo como referencia el valor que se da a sí mismo. Por eso es que la autoestima es un punto clave en la construcción de los valores. Hay 5 valores principales que son muy importantes para poder desarrollar una sexualidad que sea saludable y plena. El primero es el consentimiento. En las relaciones tanto sexuales como amorosas es importante reconocer y considerar siempre la libertad y dignidad tanto propia como de la pareja, sin instrumentalizar nunca a la otra persona por el beneficio propio, siendo todos libres de aceptar o rechazar las relaciones. Otro que podemos ver es el placer y bienestar compartido. Cuando dos personas tienen relaciones, además de buscar el propio placer, tienen que ocuparse e intentar que la otra disfrute y que también sienta satisfacción durante la relación. La igualdad. En las relaciones sexuales y amorosas, las personas tienen los mismos derechos, pero también obligaciones. Las normas, la ética o la moral sexual tienen que ser igualitarias y las personas que están involucradas tienen que tratarse tanto como con justicia como con equidad. También muy importante es la honestidad. En las relaciones es requisito la lealtad. Las intenciones que tienen que estar claras y tienen que ser explicadas. Siempre es importante ser honestos y avisar qué es lo que queremos de la relación, los sentimientos que tenemos y los compromisos que asumimos. Por último está la salud sexual. En las relaciones sexuales y amorosas hay que cuidar la salud propia y la de la otra persona, no asumiendo prácticas de riesgo que puedan provocar infecciones o problemas de salud o un embarazo que no es deseado.